Bueno, buenos días. Los invito a todos al siguiente conversatorio. Gracias. Nuestro siguiente conversatorio se titula Innovación IA en Red. Voy a invitar al escenario a la doctora Carmen Elisa Núñez, directora asociada de Economía de la Salud y Acceso a Mercados de Johnson & Johnson de Colombia. Carmen Elisa Núñez es directora asociada y lidera el equipo de Economía de Salud y Acceso a Mercados en el Northern Cluster de Johnson & Johnson. Ha desempeñado cargos como directora de Planeación Administrativa del Instituto Neurológico de Colombia de la Pontificia Universidad Javeriana, así como el de directora de Salud en Famisanar EPS. Además, ha ejercido como consultora durante más de una década con el equipo de la Organización para la Excelencia en Salud, OES, contribuyendo en la formulación del Sistema de Calidad de Habilitación y Acreditación de Colombia. Asimismo, ha acumulado más de 12 años de experiencia en Johnson & Johnson, donde ha liderado el desarrollo de programas de excelencia y valor en salud en América Latina, trabajando en el área de acceso a mercado tanto de productos farmacéuticos como de dispositivos médicos. Carmen Elisa es médico graduada de la Universidad del Bosque y ha obtenido una maestría en Administración de Salud de la Pontificia Universidad Javeriana. También es especialista en Sistema de Control y Gestión Organizacional de la Universidad de los Andes, con una experiencia de más de 3 décadas en el sector salud. Su conocimiento y liderazgo son altamente reconocidos. Bienvenida, doctora Carmen Elisa. Y ahora presento a la doctora Nancy Yomayusa, vicepresidenta global de excelencia en salud de Keralty, médica especialista en medicina interna, nefrología y trasplante, con más de 20 años de experiencia en educación, investigación, innovación y gestión en salud. Ha sido profesora de cátedra de Ciencias Básicas y Clínicas en instituciones como la Universidad del Rosario, la FUCS, la Fundación Universitaria Sanitas y la Universidad del Bosque. Ha ejercido como codirectora del programa de especialización en medicina interna de Unisanitas, investigadora y directora del Grupo de Investigación Translacional de la Fundación Universitaria Sanitas, así como jefe del Departamento Nacional de Medicina Interna y del Departamento Nacional de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Infecciosas de la Organización Sanitas Internacional. Actualmente lidera la Vicepresidencia Global de Excelencia en Salud de Keralty, impulsando estrategias colaborativas e interdisciplinarias para fortalecer un modelo de cuidado innovador centrado en la persona, seguro, compasivo y alineado con altos estándares de excelencia. Bienvenidas a las dos. Bueno, para mí es un honor estar sentada. Creo que todos conocemos la alta experiencia que tienes en hacer un montón de temas. Una mirada probablemente de los elementos más importantes es siempre innovar y pensar diferente. Cuando tú y yo hablábamos y Tere me dijo, Carmené, ayúdame a mirar esto, lo primero que yo dije, bueno, ¿qué será salud global? Porque parecería ser lo mismo y el tema del concepto de salud global y probablemente ustedes saben muchísimo más que yo, y Doc, tú me corriges, pensar en salud global no es lo mismo que cuando pensamos o en salud pública, no es lo mismo cuando hablamos de medicina, y es una nueva y una mirada diferente que tiene unos 3 elementos que para mí me parecieron súper interesantes, y es cómo pensamos problemas de salud con gran impacto global, que es un primer elemento, pero no es mirar la salud pública completa, sino son problemas específicos, pero que pueden tener un impacto global en la humanidad. Y eso tiene un reto súper interesante, y es que empieza a hablarnos de equidad. Un segundo elemento que dice, piensa en soluciones globales, y esas soluciones globales tienen un elemento adicional, y es pensar en nuevas herramientas, pensar en innovación,
pero pensar que necesitamos construirlo juntos, que requiere investigación, que requiere mirar elementos desde la construcción con diferentes organizaciones y ser rigurosos en la generación de soluciones. Y el tercer elemento es que ese impacto sea global y no quiere decir que necesitamos grandes problemas y solo vemos elementos de la globalidad, pero sí requiere que seamos capaces de hacernos preguntas en grandes poblaciones y desde una mirada no solo desde la salud, del cómo resolvemos el tema del cuidado, sino desde la promoción, la prevención y cómo construimos redes para hacerlo diferente. Y desde mi perspectiva, y cuando lo leía, Doc, y usted y yo conversábamos, tiene tres grandes funciones. Uno, esa posibilidad de investigar, de entender el problema, y para eso necesitamos información y métricas. Lo segundo es que empecemos a pensar en las soluciones, pero en una construcción de soluciones innovadoras y también a partir de esa información basada en la evidencia, pero también basada en la atención centrada en la persona y la excelencia clínica. Y un tercero, cómo comunicamos y cómo aprendemos. Entonces, Doc, yo quisiera hacer una pregunta. ¿Ustedes cómo lo han hecho en una organización como Keralt? ¿Qué nos pueden contar? Ahí me escuchan, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, Carmen, por esa introducción y por dar un poquito de claridad y norte a este conversatorio. Yo les voy a ir comentando un poco de esta experiencia. Básicamente, al principio, Tere, en nuestras conversaciones profundas y existenciales que hacemos con ella, pues quería un poco que contáramos la experiencia en inteligencia artificial, cómo lo hemos trabajado desde Keralt, pues que es todo un ecosistema de cuidado, pero luego de muchas conversaciones la idea es compartirles más reflexiones, ¿no? Porque creo que aquí hay muchos más expertos en inteligencia artificial. Todo lo que les voy a comentar es el resultado de verdad un trabajo colaborativo con más de 27.000 colaboradores en 9 países, y inspirado por mis profesores. Mis profesores son un equipo, aquí están 2 de las representantes del Instituto Global para la Excelencia del Cuidado de la Salud, que son millennials, que me han enseñado permanentemente. Es un equipo de pensamiento crítico, con lo cual que también me han invitado a muchos foros de tecnología, y yo les digo, es que yo no sé mucho de tecnología, ahora tengo la posibilidad de decir que no sé mucho, pero que sí tengo al lado gente que me inspira. Entonces mi rol ahora es decir, no soy experta en casi nada, pero sí tengo un rol de hacerme las preguntas, y esas preguntas existenciales que son las que nos hacen buscar camino, que no siempre es tan determinado como quisiéramos los nefrólogos, que todo estuviese precisamente y sistemáticamente organizado. Entonces un poco esa es una reflexión que es bien complicado hacerla a la hora del almuerzo cuando la hipoglicemia y la hipoperfusión cerebral nos atropella, pero intentaremos hacerlo aquí en conversatorio. Entonces eso es lo que les quiero comentar y empezamos por esto. Yo tengo un problema de hiperactividad, entonces me toca levantarme. Este es un poco lo primero que nos pusimos a pensar, y es que estamos viviendo en un momento pues interesantísimo, pero también crítico. Este es tal vez el momento en que tenemos la oportunidad de vivir más y en que tenemos mucho conocimiento, evidencia y tecnología, ¿sí? Pero pues tal vez todavía no nos hemos hecho esas preguntas existenciales, y hablaba ahora con Tomás y algunos de los colegas que están acá, y tenemos en este momento el mito de la inteligencia artificial, y pensamos que todas las cojomaquinitas es porque tengo acá una tendencia española, las cojomaquinitas que tienen el sello de inteligencia artificial parece que mágicamente nos prometieran un camino, y ese es un tema del boom, o sea, tal vez esa es la corriente más prolífica en este momento. Y tal vez un poco no hemos empezado a hacer estas preguntas existenciales, y es esta la primera, y es que si tal vez el fracaso de la civilización no es la muerte, y creo que ahora estaba aquí felicitando al doctor Bayona, al doctor Martínez, al doctor Bayona, pues con él compartí la infancia en la academia y en la Universidad del Rosario, y tal vez un tema que para los
médicos, internistas, nefrólogos, los intensivistas, también es el tema de la muerte, ¿no? O sea, ese es un tema del fracaso de los doctores. Y ahí entonces es un poco eso, la reflexión. Tal vez no sea la muerte misma, sino que estamos prolongando la vida y no sabemos exactamente para qué, ¿no? Entonces esa es un poco la primera reflexión. Y que si en nombre de ese progreso sacrificamos lo esencial, eso que nos hace terriblemente humanos. Y un poco la inteligencia artificial, no sé si ya se han leído el libro Nexus de Harari, vale la pena que se lo lean, además de todo lo anterior que publica Harari, que le pone a uno una remesón buenísima de para qué estamos aquí, la civilización y de dónde venimos, pero con respecto a la inteligencia artificial hace una serie de reflexiones que todavía no están puestas en el escenario sobre ética, responsabilidad, los temas regulatorios y de legalidad, que vale la pena que lo vean. Un poco para nosotros desde Keralty, que tenemos la responsabilidad de trabajar con 9 millones de personas, pues toda esta rumba y revolución de la inteligencia artificial nos puso a pensar que posiblemente por ahí teníamos un camino de trascender, pero no por la tecnología misma, sino por el sentido que teníamos que ponerle a esa tecnología. Y tal vez no era el síndrome del taller de mecánica, entra, lo arreglo, lo atiendo, sale, bla, y le pongo una cojomaquinita para saber qué tanto riesgo tiene cardiovascular y le pongo las estatinas y todo este cuento, sino más bien para preguntarnos si queremos vivir una vida plena. Eso es sencillo, ¿sí? Una vida plena y saludable, y ya no hablamos de pacientes, sino hablamos de personas, y entonces por aquí viene todo este cuento. Entonces, ¿para qué esta carrera de la innovación? ¿Sí? Por aquí hay muchos de los líderes y los CEOs de las nuevas empresas de tecnología, con lo cual disfruto desde Health Tech estas conversaciones y aprendo mucho. Entonces, por aquí vino esta gran revolución, en Keralty la llamamos CAI, y esta revolución la hace desde el presidente general. Y él está convencido y él hace las preguntas y nos pone a pensar, entonces por eso tiene como tanto sentido. Entonces lo primero es que ¿para qué hacer toda esta vuelta? Como la estrategia del caracol, aquí todos son muy jóvenes, pero seguramente se la vieron, y al final hay algo que decía el paisa, que era que por dignidad, aquí hay paisas también. Entonces, esta es la primera situación, estamos en un entorno que ahora ya no es buca sino Bani, altamente inestable, y lo estamos viviendo en Colombia, un sistema social, político y económico en profunda crisis, y todos somos ciudadanos colombianos y esto nos tiene que cuestionar porque nos tenemos que repensar cómo vamos a resucitar este paciente crítico que nos va a quedar luego esta conmoción. Menos mal tenemos gente como el doctor Romero que seguramente nos va a ayudar. La ansiedad colectiva por un futuro impredecible, los fenómenos globales no lineales, las decisiones políticas imprescindibles. Esto no solamente pasa en Colombia, sino en el mundo, pero esto tiene que ver con salud y tiene que ver con los profesionales. Y aquí ninguno, este no es un problema de Petro ni del ministro, eso es un problema de todos. Entonces aquí, este entorno Bani es una responsabilidad colectiva. Y esto pues también nos lo preguntamos, y también estamos en esta crisis. Este es un artículo lindísimo de New England Journal Catholic que para hablar de valor en salud nos dice que estamos un poco en esta crisis, una crisis de salud planetaria humana, una crisis de evidencia. Entonces, nosotros trabajamos con un centro nuestro de evidencia de evaluación de tecnologías y sabemos que la evidencia es corta para todo y tenemos una profunda proliferación de publicaciones, pero cuando va uno a ver también tenemos crisis de calidad. Entonces es altamente probable que ahí tengamos una oportunidad, tenemos una crisis de valor y estamos identificando cuando hablamos de valor a qué hacemos referencia. Y lastimosamente nuestros profesionales y nosotros mismos entramos en una crisis fuerte de propósito. Que esta vuelta, ¿cómo va? En este momento las nuevas generaciones se preguntan si vale la pena continuar o no continuar aquí, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que realmente es nuestro compromiso frente a esta misión de cuidar. Y la guerra continúa, y este es un poco cuando Carmen hablaba de qué es esto de los desafíos globales, es esto que toda organización y sistema de salud en el mundo tiene que estar revisando, no solamente el problema actual, sino lo que viene. Y este es un poco la crisis, más personas, más años y menos vida.
Y este es el tema más crítico, es que tenemos una expectativa mayor, pero casi una década de esa expectativa es años que vivimos con discapacidad. Entonces vamos a tener gente más longeva y requiriendo más atención que los determinantes sociales que usualmente no tenemos en cuenta, pero esto no es un curso demagógico de decir sí, la Colombia profunda y el cuento, esto toca medirlo, esto toca documentarlo y toca hacer acciones que podamos medir su impacto. Entonces esto no es el discurso, este es un tema muy importante, el 70% de los años vividos con discapacidades por enfermedades crónicas, la soledad y los determinantes afectan la calidad de vida, pero también son factores de riesgo para enfermedad cardiovascular y estamos destinados a un aumento más del 100% en la dependencia. Y eso no lo contempla el sistema de salud y eso no se resuelve en un hospital. Entonces tenemos que salir de la caja y pensar que los sistemas sanitarios puros son insuficientes para abordar la dependencia, la discapacidad y una población más envejecida. Entonces ese es un tema que pues aquí por estar ocupados en la pelotera no hemos abordado. Y Colombia, con algunos países de la región, está envejeciendo aceleradamente. Y el impacto económico, más de 15 billones de dólares vienen en crecimiento para poder abordar estos temas. Y el otro tema pues es que estábamos muy cómodos con el enfoque del adulto mayor, pero ahora el cuento es que las ciencias básicas nos han demostrado que envejecemos desde antes de nacer. Y esa es otra pues revolución y por eso todo este cuento que no es filosofía, es de verdad la nueva longevidad, y es que ya sabemos que lo que hoy nos pasa como adultos mayores tiene que ver con lo que nos pasó desde el embarazo, ¿sí? Y el 70% de nuestras enfermedades crónicas vienen desde allá, ¿sí? Entonces, ahora ya no tenemos que hacer programas de adulto mayor, sino tenemos que hacer programas a través del curso de vida para abordar la posibilidad de envejecernos, porque estamos en esta sociedad del cansancio y de la enfermedad precoz y sabemos por estudios epigenéticos que esas mujeres, que son una parte importante en nuestro país, que están en embarazo y están sometidas a condiciones de vulnerabilidad, estrés, violencia, problemas de malnutrición, pues van a tener hijos más enfermos, telómeros acortados, metilación del ADN que marca patrones acelerados de envejecimiento, o sea que nuestras nuevas generaciones van a ser más jóvenes, más viejitos y se van a comportar con mayor discapacidad. Esto está basado en la evidencia. El sistema de salud pues está ocupado en otras cosas y estamos teniendo ya problemas serios con jóvenes, lo estábamos hablando ahora, con enfermedad cardiovascular temprana, cerebrovascular temprana, pero esto es producto de determinantes sociales tal vez y de conductas que no hemos podido controlar. Entonces, el 70% de lo que hoy sufrimos en el sistema de salud depende de lo que hemos hecho en etapas tempranas. Entonces, esto es vinculante. Y pues en la epidemia de la salud mental, otros desafíos de salud global, amenazas para la salud materna e infantil, lo paso muy pues rápidamente, enfermedades emergentes y reemergentes, no vamos a tener una pandemia, vamos a tener muchas pandemias y lo estamos viendo ahora con la fiebre amarilla, el dengue, o sea, este tema va a ser importante y estamos en esta era, la era del antropoceno. Es la primera vez en la historia de la humanidad y del planeta que una sola especie, que somos nosotros, acaba con el planeta. A eso llamamos la era del antropoceno y hay una publicación lindísima de Lancet y toda una separata que está trabajando en este tema donde se deriva lo del One Health. Y ese no es un cuento interesante para poder tener conversación, sino que este es un tema sobre el cual tampoco estamos abordando. Y esto no es simplemente el calentamiento global, estas condiciones de deterioro del ecosistema que están afectando la salud humana. Ya, por ejemplo, solo en nefrología, la enfermedad renal crónica epidémica, no aguda, epidémica existe, por cuenta de la contaminación de las fuentes hídricas, por cuenta de los contaminantes en los cultivos de las grandes extensiones en donde están sometidos no solamente a altas temperaturas, sino a insecticidas y herbicidas gracias a las grandes multinacionales como Monsanto.
Entonces, este es un tema vinculante, hace parte de nuestra salud pública y tenemos que verlo. Pero los sistemas de salud están preparados, pues entonces también hay suficiente evidencia que dice que el 70% de nuestros sistemas de salud en el mundo, no estamos hablando de Colombia, están sustentados en el modelo tradicional biomédico del siglo pasado, muy cartesiano, y nos ayuda a identificar las causas de la enfermedad, pero fue insuficiente o es insuficiente actualmente para poder enfrentar todo este berenjenal que les estoy comentando. Estas pues son todas esas reflexiones y están los modelos centrados en las personas, que de verdad nosotros somos muy convencidos, pero solamente el 20% de los sistemas de salud lo entienden y lo implementan. Una cosa es la demagogia, porque eso suena súper lindo, pero otra cosa es verlo en la vida real y comportarnos con coherencia. Yo soy médica de la primera línea y eso pues le permite a uno ver qué tan lejos estamos de la coherencia cuando hablamos del discurso del cuidado centrado en la persona y cómo hacerlo tangible. Es importante, qué pena que yo a veces se me brota el yo mayusa y entonces digo cosas así un poco impertinentes, pero un poco es la situación. Ahora milito en la primera línea como médica, pero también soy paciente. Sobreviví a un cáncer de mama, ahora a otros problemas de mi especialidad, pero también tengo la posibilidad de ver cómo el ámbito estratégico se debate para poder hacer alcanzar el recurso para cuidar mucha gente. Entonces, cuando uno pues tiene tantas militancias, uno dice, miércoles, aquí hay un equilibrio inestable y creo que nos toca a todos los actores, pues ponernos los guantes y empezar a trabajar en torno a un propósito común, pero sobre todo de coherencia. Entonces, este es el problema de los sistemas de salud en el mundo. Pero no está Tere, pero le estaba diciendo por acá a Laura que porque este foro es importante, no solamente por el alto nivel académico, sino porque marca un hito en este momento en Colombia, porque aquí están todos los actores que mueven este país, que mueven el sistema de salud, y hay otros actores internacionales que nos están observando y que nos están aportando, pero lo que demuestra es algo que en Colombia no se repite y del cual no nos sentimos orgullosos. Más de 3 décadas de un sistema de salud que ha evolucionado y se ha transformado para garantizar estos datos. Estos datos no son cuentos chinos, son datos propios de Colombia publicados. Entonces, un sistema de salud con las limitaciones sociales y económicas que tiene Colombia es el logro social más importante. Y el foro directamente lo pone en evidencia. ¿Por qué? Porque está mostrando las experiencias exitosas de todos, del sector público, privado y de todos los actores. Entonces, esto es un escenario en donde se está mostrando con datos, evidencias y hechos que sí en Colombia podemos hacer las cosas bien. Y estos son los datos. Un sistema de salud que tiene una cobertura que ha pasado del 29% al 98% y una cobertura efectiva. La publicación de Lancet evaluando 204 sistemas nos muestra que estamos por encima del promedio de países, de los países de la región, muy cerquita a Costa Rica, a Chile, a Uruguay. Eso es muy importante y la cobertura efectiva es lo que arma la pelotera del tema de hacer las cosas con calidad. O sea, logramos en Colombia montar modelos para la enfermedad y creo que aquí las experiencias son importantes. Y estos son datos publicados, esto no es que se lo invente nadie, sino que está publicado en una revista indexada. Por otro lado, la OCDE ha mostrado que tenemos resultados en salud, lo acabamos de ver con el doctor Mayona Martínez y el doctor Carlos Rodríguez, la mortalidad post-ACV, post-infarto agudo del miocardio, la percepción de mala salud solamente en el 1.3% de la población, cuando en los países de la OCDE es por encima del 8%. Eso es importante determinarlo, pero tenemos también brechas, problemas de infraestructura. La Colombia profunda tiene infraestructura y sistemas y modelos y procesos que tienen que mejorar el problema del recurso humano, pero para eso existen los datos, para que a través de los datos podamos hacer bajo la Constitución pues las mejoras que necesitemos. Entonces, esto es evidencia y esto lo está demostrando el foro y por eso pues pido un aplauso acá para todos los organizadores del foro porque creo que está marcando un hito en Colombia que no se nos puede olvidar. Y pues después de todo este cuento dramático,
pues entonces aquí les vamos a contar un poquito qué es lo que estamos haciendo y cómo pues hemos intentado salir a buscar algunas posibilidades, y por eso pensamos que los nuevos conocimientos en innovación, tecnología e investigación nos sirve para esto, para sobrevivir. Eso es como un tema un poquito darwiniano, un poquito evolutivo, es que los sistemas que no evolucionan y no entienden sus problemas pues están condenados a desaparecer. Entonces, si aplicáramos esto, es que tenemos que generar, y por eso como nos consideramos un ecosistema, pues evolucionar a tratar de anticipar, y que ahí la inteligencia artificial, la analítica de datos nos ayuda a anticipar los berenjenales, qué nos viene, ¿sí? ¿Cómo nos van a comer? ¿Qué población tenemos? ¿Cómo tenemos que prepararnos para abordarlo? ¿Qué problemas derivados del antropoceno se nos vienen? Nuevas pandemias, epidemias, la emergencia de nuevas tecnologías sanitarias cada vez más costosa. Eso es anticipar. Y tenemos que aprender también de los errores y decir que las cosas no funcionan bien y no decir que todos somos pues la NASA. No, tenemos problemillas que tenemos que documentar y mejorar, afrontar. Y eso es lo que nos va a hacer adaptarnos y evolucionar. Esta es como un poco la dinámica que estamos trabajando en Keralty para poder ir dándole sentido de coherencia y eficiencia. Y este es nuestro modelo, del cual nos sentimos orgullosos, del cual trabajamos para hacerlo tangible, y es que, como les comentaba, los hospitales, los centros y el ámbito sanitario se vuelve muy limitado para enfrentar los desafíos de salud global, ¿sí? O sea, la discapacidad, la dependencia, las necesidades de educación, los activos de salud no están en los hospitales, están afuerita. Entonces, por eso decidimos trabajar en un modelo que articule un ecosistema de servicios sanitarios organizados, sistemáticos, conectados desde la atención primaria hasta los modelos de alto desempeño muy especializados, que conectaran con los servicios sociales, con aquellos que están preparados y entienden cómo manejar la discapacidad y la dependencia, pero potenciando las comunidades, porque en la comunidad está ese crisol de activos en salud. Activo de salud es el combo de viejitas que hacen ejercicio y yoga por las mañanas. Activo de salud es el combo de aquellos que hacen literatura, música y demás, ¿sí? Es la iglesia, es la comunidad, son los parceros, son los que cultivan en la huerta comunitaria. Ahí está una fuente inagotable y está documentado. Esto no es cuento chino ni es de hippies, eso es cierto, y ahí está documentado el valor de la comunidad en la gestión de enfermedad. ¿Vale? Entonces, eso lo venimos haciendo hace más de una década, y el soporte es la evidencia, es el conocimiento, es la investigación y la innovación, porque queremos orientar decisiones basadas en la evidencia y basadas en datos. O sea, si no tenemos datos para saber si lo que estamos haciendo es cuento chimbo o si estamos generando, pues perdemos. Entonces, pues nos enfocamos mucho en generar este ecosistema que está en 9 países, donde hay servicios sanitarios, sociales, donde conectamos las comunidades, porque la responsabilidad no es atender, no es solamente atender la enfermedad, es cuidar de la gente y entender además su entorno, su comunidad, cómo es el cuento allí, porque pues estamos en comunidades que son complejas, y por eso se corrió esta. Pues también hemos cambiado nuestra definición de salud, y esto fue también producto de una corriente que llamamos salutogénesis, y un combo de gente que pues parecía hippie, pero no, para poder llegar a una definición de salud que está un poco alejadita de la OMS, y piensa que la salud es esas capacidades que podamos brindarle a las personas para empoderarse, para hacer y entender su vida, para enfrentar la agresión externa, el medio, para hacer que su vida sea comprensible, significativa y manejable, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer con las personas que cuidamos. O sea, la vaina va mucho más allá de los sartán y de la estatina, ¿sí? Y de la droga para bajar la tensión. Y pues yo sé que aquí estamos todos mis amigos, pero de verdad, esta es una combinación de nuevas tecnologías y conciencia real para la mejora. Eso es diferente atender que cuidar. Y es diferente afrontar la enfermedad. En nuestras mediciones, los pacientes, las personas en cuidado paliativo se sienten saludables, y dicen miércoles, pero que estamos a un mes de morirnos y la gente dice, me siento bien,
me siento con salud. Eso es una paradoja, pero pues está también medido. Entonces esta es nuestra, y por eso de verdad este es el mantra que aquí las niñas Sandrita y Marce y el doctor Acevedo han venido promoviendo, y es esto: el cuidado centrado en la persona es de verdad tener en cuenta el parcero, que es la persona que cuidamos, su familia, para poder hacer que sea significativo ese encuentro. Esto no es fácil, es bien complejo, complejo en un sistema pues convulsionado como el nuestro, pero de verdad se está haciendo con convicción, y es hacer que ese encuentro tenga en cuenta las perspectivas de las personas. En eso trabajamos fuertemente. Este es el combo con el que trabajo. Somos 4 nodos que lo que hacen es como marcar esa hoja de ruta a partir del conocimiento, y partimos del observatorio valor. Ahí es donde el grupo de expertos de economía de la salud y analítica hacen toda la estructura de caracterización del riesgo, qué tiene la gente, cuáles son sus determinantes de salud, y luego cuando volvemos a cerrar el ciclo, pues nos evalúan qué tanto pues hicimos de lo que pensábamos que era lo correcto. Hacemos análisis de impacto económico, sustentamos todo en la evidencia, hacemos evaluación de tecnologías sanitarias para que se tomen las decisiones de inversión o desinversión. Hacemos estandarización de la práctica, vías, guías, protocolos en consenso. Juntamos también las sociedades científicas y otras instituciones para trabajar en red. La calidad integral, que es el combo de seguridad, calidad propiamente dicha y cuidado centrado en la persona, pues es nuestro eje troncal, y con ello es que desarrollamos este modelo que les cuento de conforme pues a lo que nos va sucediendo en cada país. Esta es como nuestra estructura que más o menos resume ello, y le estamos pegando la quíntuple meta. Este es nuestro modelo de caracterización de riesgo, 6 niveles de riesgo que tienen que ver con lo que tienen las personas, sus enfermedades, la edad, la cronicidad, los determinantes sociales. Mapeamos cerca de 301 condiciones de vulnerabilidad, aquellas como el tema de vivienda, ingreso, alfabetización, y ahí están metidas un poco para tener una visión completa, y 6 niveles de severidad, que es que tanto estas personas requieren y consumen servicios. Estos son nuestros datos, y por eso es que les he hecho todo este cuento, porque pues esta es la magnitud del problema. Envejecemos. Este es nuestro índice de envejecimiento. Estamos aquí más o menos sobre el 70%, esos 9 millones de personas, y les he traído un ejemplo de Estados Unidos, Colombia y Perú, porque son sistemas de salud diferentes, un poco para que vean el berenjenal, pero en general en Keralty tenemos 90 adultos mayores de 60 por cada 100 menores de 15, o sea, concentramos un combo de gente que pues le están pasando los años. Pero adicionalmente, miren, esta es nuestra carga de enfermedad: obesidad, lipidemia, diabetes, o sea, todo lo cardio, cerebro, reno, metabólico, mitocondrial, pues está aquí concentrado. Entonces, casi 3 millones de personas están complicadas con enfermedades como estas, y el 83% tienen más de 2 enfermedades. Entonces, pues a nosotros ya no nos cuadra pues mucho que los programas de hipertensión, de lipidemia, aquí nos toca pensar integradamente, porque las personas aquí, además de que están creciendo en edad, vienen en combo, ¿sí? Entonces no vienen solo las hipertensas o solo las diabéticas. Entonces pues aquí nos toca armar modelos de longevidad saludable y multimorbilidad, ¿sí? Entonces esto y por eso les digo que nos tocó salirnos de la caja, de ir de lo tradicional, lo que estábamos acostumbrados, a ir a retarnos bajo este proceso. Esto que están viendo allá, miren ustedes, en la medida que pasa el tiempo, pues sumamos muchas enfermedades, y ahí se vuelve mucho más complejo el asunto. Los mayores de 60 años, vean ustedes cómo se comportan 3 sistemas de salud. Miren Estados Unidos: obesidad, lipidemia, hipertensión y salud mental. Ahí van punteando. Pues Estados Unidos es una sociedad bastante compleja en sus hábitos y es difícil a veces gestionarlo. Perú, en cambio, pues más dislipidemia y otras enfermedades, y ya conocemos un poco los datos de Colombia, que se parecen a los de la cuenca. Pero miren esta situación tan dramática. Nuestros menores de 18 años ya son jóvenes enfermos. Entonces miren ustedes, en Estados Unidos, obesidad, salud mental y dislipidemia. Menores de 18 años. Entonces tenemos que salir de la caja, o sea, no podemos seguir asumiendo que la cosa es de los viejitos, que les da por ponerse demasiado crónicos. Nuestros jóvenes también. Y miren acá en Colombia, salud mental.
obesidad y las enfermedades respiratorias. Entonces, pues esto nos obliga a actuar diferente porque pues eso es lo que nos están mostrando los datos. Y miren ustedes el tema del costo. Esta es la estratificación por riesgo. Aquí está en la punta ese 8% del riesgo 5 y 6. Aquí están los pacientes crónicos multimórbidos y que tienen insuficiencia, la insuficiencia renal, la insuficiencia hepática, el cuidado paliativo, o sea, ese momento crítico de la vida que va sumando demasiadas complejidades y ese 8% consume el 54% de los recursos, ¿sí? Estos son datos de la vida real y vean ustedes, en este nivel 1 que es casi el 60%, con $11 mensuales, pues manejamos ahí ese combo de gente haciendo medidas de prevención y promoción, pero en el nivel 6 es 45 veces mayor eso, son $500, ¿sí? Entonces esto es un tema serio y muy jalado por Estados Unidos. Miren el nivel 6, este azulito es Estados Unidos. Para manejar ese nivel 6, donde están todos los pacientes un poco chagüetos, con tantos berenjenales, pues casi que estamos manejando mensualmente esas complejidades con $2.000 versus el modelo de aseguramiento público que está en cuestionamiento en este país, donde esos son $400 o $300, ¿sí? Para manejar la alta complejidad. Entonces, que eso es lo que nos muestran también de que tenemos un gasto en salud y estamos haciendo eficiencia en los recursos, ¿sí? O sea, con esos 4.000 pesitos diarios estamos manejando un importante número de pacientes en Colombia en un modelo pues, que en 30 años ha mostrado beneficios. Este es como nuestro mapa conceptual. Aquí esto parece un poquito complejo, pero básicamente lo que quiere decir es que pensamos no solamente en la salud, pensamos en los determinantes sociales, pensamos en los activos de salud de la comunidad, armamos los programas por curso de vida, desde la salutogénesis hasta el último suspiro, y lo que queremos es pues, que esto sea centrado en las personas, integral e integrado. Y esta es un poco la manera como en los países entramos, analizamos la población y vamos generando los programas conforme al problemón que tenga cada país o cada empresa o cada modelo de aseguramiento o prestación. También trabajamos en servicios para la dependencia, o sea, cuando ya no podemos allá, entonces tenemos que tener servicios para todos esos problemas desde la infancia, las dependencias en la infancia, los retardos del crecimiento, malformaciones y demás, todos los problemas que le pasan a los jóvenes, trastornos de la alimentación, depresión y todo este boom de la enfermedad y de los problemas en salud mental, y los adultos mayores y también el cuidado paliativo. Y estas son las comunidades, o sea, este es un trabajo de Camila, Ronderos, Costanza desde la Fundación Queralty. Esta es la manera como abordamos las comunidades a través de comunidades de cuidado compasivo, comunidades rurales saludables y el enfoque comunitario. Ya hay más de 20 comunidades de cuidado compasivo que acompañan desde la comunidad a las personas que tienen problemas de complejidad o en cuidado paliativo. Pero entonces la pregunta ahí que decía Carmen Alicia es que el tema del valor en salud, que lo comentábamos hoy, pues nosotros hemos venido estudiando lo mismo, siempre empezamos a trabajar desde la evidencia y pues hemos estudiado mucho a Porter. Hicimos una formación, tenemos una persona, un profesor dentro de la organización que trabaja mucho en este tema y fue ministro de Salud del País Vasco, y claramente Porter nos enseñó mucho y fue desde esa publicación seminal en el 2010 del New England Journal, pues era una revolución, o sea, era una revolución para un sistema de salud muy complicado, altísimo gasto en salud y muy poca calidad. Entonces Porter viene a marcar un precedente que le reconocemos, pero pasa la misma cosa. Para su momento fue importante, pero en este momento la cosa es otra, ¿sí? Aquí ya tenemos otras consideraciones y ya no, pues ya hacer una unidad de práctica integrada solamente de diabetes, pues miércoles. Ahí nos preguntamos, ¿vale hacer la de diabetes, la hiperlipidemia, la de la enfermedad renal? Pues no se sabe si eso realmente es eficiente para el uso de los recursos, porque imagínense una persona
tenemos 83% con más de 2. Entonces, ¿cómo hace para andar en todos esos ciclos, ¿no? Entonces, estas son consideraciones. Este es un parangón que hemos hecho en este estudio de qué están pensando otras organizaciones, la OCDE, todo el combo europeo. Hay varias universidades, instancias, centros de pensamiento que están trabajando basados en Porter y haciendo una orientación al valor un poco diferente. Entonces, a partir de eso, pues nosotros hemos pensado que valor es eso, entregar los resultados en salud, pero un poquito más allá de que lo de Porter decía así como demasiado fijo, y Porter dice que es centrado en el paciente, pero cuando uno va a ver es centrado en la enfermedad, porque hay un esfuerzo gigante hacer ese ciclo del diabético y entra acá y toda la cosa, pero al final pues pierde de vista lo que necesita la persona, ¿sí? Y no está considerando todo el resto de las cosas que tiene la persona. Entonces nosotros pensamos que interesan los resultados, pero más allá de eso interesa la experiencia, lo que le importa a la persona. Tenemos problemas de equidad, entonces toca meter el tema de la equidad, pero tenemos problemas colectivos y sociales, entonces ahí también toca meter, eso no está desde la visión porteriana, entonces es una perspectiva que estamos tomando en cuenta y por eso esta es como la consideración de esta revisión a donde queremos ir, este valor técnico marcado en la efectividad, o sea, que lo que hagamos sea basado en la mejor evidencia y que mantenga un uso eficiente de los recursos, es lo que llamamos nosotros efectividad, que sea personalizado, o sea, que a la gente le importe esto que está, que le importe que lo estamos cuidando y que sus resultados sean visibles y transparentes para ellos y para los equipos, o sea, esto va de la mano de una gobernanza integrada en salud robusta. O sea, aquí eso es un tema vinculante para los profesionales porque nosotros somos los de la primera línea, ahí estamos nosotros en ese momento de verdad. Y la justicia distributiva, o sea, el recurso no alcanza para todos, o sea, que toca hacer un buen uso, entonces ahí está todo el valor distributivo dentro de un marco de valor social y por supuesto esto le apunta a la quíntuple meta. Entonces por aquí están los tiros, además porque los datos nos los están mostrando y esto es un poco lo que le decimos a los profesionales, la diferencia del síndrome del taller de mecánica, ¿no? Atiendo, entra, sale, gente ahí con hipertensión y tuvimos una meta, esto es mucho más allá que eso. Aquí nosotros cuidamos gente, cuidamos personas, tienen su familia, tienen problemas sociales, o sea, es otra vuelta diferente a simplemente lograr la hemoglobina glicosilada. Por supuesto es importante, trabajo en guías de práctica clínica, tenemos que cumplir las metas, pero nos toca ir un poco más allá. Y es hacer eso, las cosas en el momento correcto, para la persona correcta, con los recursos adecuados. Y este es un tema que aquí les voy a contar. Esto es lo que venimos trabajando en esa campaña de decisiones inteligentes que generan valor en salud. Y esto es lo que hago con mis compañeros. Cada minuto, de verdad, los intensivistas como el doctor Romero toman decisiones aceleradamente, unas mucho más complejas, con mucho grado de incertidumbre, porque la evidencia no hay para todo. Y cuando uno está en cuidado intensivo y se enfrenta a que todos los órganos disfuncionan, pues ahí hay un alto grado de incertidumbre. Entonces, es esa evidencia con la experiencia del equipo lo que hace que eso sea realmente una práctica basada en valor. Y eso depende también de la experiencia y la calidad, pero este es un punto vinculante. El 90% de lo que este sistema de salud gasta depende de nosotros. Nosotros, por supuesto, primero los médicos, porque son los que firman el cheque al portador, pero también todo el equipo, enfermería, cuidado, para nosotros son profesionales de alto nivel, no es ningún equipo de apoyo, las enfermeras son las profesoras y ellas nos ayudan a regular el gasto y decir, a ver doctor, creo que está excesivo, aquí todo el mundo se tiene que autorregular y esto es vinculante y aquí es donde viene el desperdicio que categoriza la OCDE y aquí es donde viene la atención de bajo valor, todo aquello que no está basado en la evidencia, que no genera resultados y que adicionalmente puede generar problemas de seguridad. Para terminar, este es nuestro enfoque, solamente resultados rápidos, cronicidad compleja, esa punta. Ahí solamente tenemos cerca de
400.000 pacientes. Pero cuando vamos a los más crónicos complejos, miren ustedes la diferencia en costos cuando los metemos en programa. Hay un gasto evitado casi del 80% cuando uno lo mete en un programa. Aquí están los que consumen medicamentos, mayores tecnologías, hospitalizaciones, y estos pues son datos, 9 puntos porcentuales en hospitalizaciones evitables. Y al final de la vida, solamente para decirnos, nos interesan los que nacen, pero también cómo mueren, ¿sí? Porque la final de la vida es un momento importante para la familia. Resultados en salud. Esto es lo que hacemos en todo el mundo. Para el 2024 nos interesa control del dolor, que la gente esté satisfecha, calidad de vida al final y que nos digan que se sienten saludables. Y costos. Aseguramiento público y privado. Miren ustedes las diferencias entre ¿qué hacemos si siguiéramos esos pacientes yendo a cuidado intensivo cuando ya no hay nada que hacer, en cambio estar en su casa con su familia? Costos evitados cercanos al 60% en esos últimos 3 meses que la literatura sabe que allí consumimos más, y cuando en el 2023 vemos todo el ecosistema, casi 9 millones de dólares para todos los pacientes que manejamos en los diferentes sitios. Para terminar, esto no es un cuento de los hippies, la soledad es un problema serio. La soledad es un problema serio, miren ustedes cómo la soledad es un factor determinante de mayor complicación en la medida que tenemos más enfermedades, 3 o 4 enfermedades, mayores costos. Pero cuando hacemos prescripciones sociales, esto es en los centros médicos, que era el de atención primaria, así como salen con la fórmula de la estatina de los sartán, salen con una prescripción social. Y miren ustedes en un estudio antes y después, esto reduce las hospitalizaciones en esas cohortes de mayor complejidad. O sea, hacer prescripciones sociales también funciona. Cómo trabajamos en los PREMS, estos son la manera como evaluamos a las personas, desde la experiencia también de los profesionales. Y equidad de la mujer. La inteligencia artificial nos ha servido para dar respuestas a estos problemas, como el riesgo cardiovascular en la mujer, que es invisible, en un proyecto europeo, con más de 30 centros de investigación en el mundo, o el problema de la salud mental en las mujeres en embarazo, porque por ahí empezamos con el berenjenal, que si no cuidamos a las maternas, pues vamos a tener poblaciones más envejecidas. Entonces, este es el sentido propósito, no me voy a tener porque se acabó el tiempo, y simplemente a esto, bueno, esto es como la estrategia del caracol para hacer una salud 5.0 donde la tecnología tenga un sentido propósito. Yo lamento mucho haberlos desilusionado porque no hablé nada de inteligencia artificial, y se tuvieron que aguantar todo este relato, pero esto es la vuelta que nos preguntamos para ver si ponemos la cojo maquinita donde corresponde para hacer lo que corresponde por la gente. Y esto es lo que queremos hacer, una cruzada, por eso esto no puede ser individual, esto tiene que ser colectivo, y esto que está pasando en el foro de conectar la gente, lo que vimos anteriormente, cómo hacer una red para la CB, eso es lo que tenemos que hacer, y sobre todo en Colombia. Entonces este es un poco el mensaje, tenemos el mejor sistema de salud de la región, con muchísimas oportunidades de mejora, pero seguro que tenemos una constitución sólida, un marco regulatorio, y lo podemos sacar adelante todos, basados en datos, basados en evidencia, y de verdad con ese compromiso de todos por cuidar a la gente con convicción. Muchísimas gracias, Carmen. Yo no sé cómo se sienten ustedes, pero creo que valió la pena no hablar de inteligencia artificial luego de tener esta súper conferencia. Y para terminar, doctora, creo que yo tendría 4 temas o 4 conclusiones. Primero, pensemos global, pero apliquemos local. El ejemplo que usted nos muestra de ver todos esos datos, pero ser capaces de a cada uno de nuestros sistemas de salud de entenderlo y luego volverlo a mirar global, me pareció un súper elemento. El segundo, el pensamiento crítico. El seguir retándonos a pensar y entender que podemos evolucionar como sistema de salud, como sociedad, que lo que pensamos hace 2010, cuando usted lo mencionaba, decía uno, claro, los primeros artículos fueron del 2010, no puede ser que en el 2025 pensemos que es igual. Lo siguiente, lo importante, el para qué, del propósito, y que siempre tengamos un propósito y un para qué, no solo como individuos, sino como instituciones y como sociedad. Y lo tercero, que podemos evolucionar, innovar para ser mejores personas, mejores sistemas de salud y cuidarnos entre todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.